Un año de 15 meses. Doctor Daniel López Rossetti, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, José, gracias por la invitación. Gracias por recibirnos. ¿Qué pasa con las emociones y qué pasa con este ánimo de los argentinos? Usted lo estudió, Emoción y Sentimientos es uno de sus últimos libros, pero hace tiempo viene dedicado a esto. Bueno, pasa mucho. Ya el médico en el Imperio Romano, Marco Aurelio, el médico era Galeno, nada más y nada menos que Galeno. Y él, José, en ese momento ya comentó que las mujeres con melancolía y depresión tenían más cáncer de mama. Fíjate vos la descripción. ¿Por qué? Porque el estrés crónico produce inmunosupresión. El sinónimo de la palabra estrés a los efectos televisivos en una comunicación amplia como esta, la palabra que es igual a estrés es sufrimiento. Y el estrés puede ser agudo, que es cuando uno sufre un asalto o una condición limitada en el tiempo, o crónico. El que estamos viviendo es crónico. Es un año de pandemia, con lo que todos estamos viviendo. Se modifican las condiciones de orden emocional, comienzan a predominar las situaciones de emociones negativas, se producen cambios biológicos. Lo que pasa en el cerebro, José, pasa en el cuerpo. La culebrilla, lo conoce todo el mundo. El herpes, lo conoce todo el mundo. ¿Cuándo aparecen? Cuando uno se inmunodeprime. Cuando uno tiene estrés, vive todos los años que le aparece el herpes de todos los años. ¿Por qué? Porque se inmunodeprimió. El virus estaba escondido, pero cuando mis defensas bajan, emerge. Y esto está sucediendo ahora en la sociedad, no solamente acá, en el mundo entero. Y no hay que olvidarse que, como le describió Galeno, ya como médico de Marco Aurelio, también tiene relación el estrés con el cáncer. La inmunodepresión promociona que nuestro sistema inmunológico no pueda bloquear las células cancerosas que constantemente estamos formando. Dicho sea de paso, no hay que dejar los controles clínicos, cardiológicos generales ni los chequeos. Daniel, otra de las cuestiones que tratamos de consultar hoy con ustedes, que son quienes saben y son los especialistas, es otro de los temas de conversación de la mesa de los argentinos, donde tenés dentro de cada familia el estereotipo, ¿no? Aquel que se asusta en demasía, aquel que directamente no salió durante X cantidad de tiempo, aquel que tiene chicos y le dice, quédate encerrado vos adolescente durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con los miedos? ¿Y cómo juegan los miedos en tiempos de pandemia? El cerebro está programado para la alarma y para el miedo. Por eso en la televisión ponen último momento en rojo y todos nos damos vuelta. Eso es biológico, es atávico, es ancestral y forma parte de un circuito neurobiológico. Pero casualmente es el mismo circuito neurobiológico que provoca la ansiedad, por donde circula la emoción constante de la ansiedad. ¿Qué pasa con el miedo? Lo que decía mi mamá y todo el mundo, el miedo no es sonso. Sin embargo, el pánico inmoviliza. Es decir, que uno tenga miedo, José, el que está en casa ahora, es natural. Bueno, ¿qué hago yo con ese temor? Lo tengo que reconducir para tener conductas que promuevan la salud, conductas salutogénicas. No hay que tener vergüenza de tener miedo. El tema es conducirlo adecuadamente para que no nos inmovilicemos con el pánico, pero es una emoción natural, que nadie tenga vergüenza de tenerlo, pero apliquemos también la razón para equilibrarlo. Daniel, le voy a preguntar al exministro de Salud otra de las cuestiones que nos preguntamos también los argentinos, que es, ¿se puede saber cuánta gente murió en 2020, si fue más o menos, si en proporción la pandemia afectó más, si la falta de prevención también nos afectó? Digo, hay como una gran matriz macro de números que faltan. ¿Por qué? Bueno, en general, todavía la Argentina no tiene, digamos, digitalizados los certificados de defunción que permiten tener una información más oportuna en tiempo y forma sobre el número total de muertes. Pero sí, claramente es probable que cuando tengamos consolidados los datos de 2020, probablemente en los próximos pocos meses, sí haya un aumento, un exceso de mortalidad. De hecho, si vemos que la Argentina tiene aproximadamente, digamos, 300.000, un poco más, de muertes anuales, ya 55.000 que hemos tenido a lo largo de todo el 2020 y este primer mes, 2 meses del 2021, ya te están hablando de una proporción muy importante.
muy importante. Si a esto le sumamos probablemente muertes que todavía no están codificadas adecuadamente, como ha ocurrido en la mayoría de los países del mundo, sí es probable que tengamos muchísimas más muertes que las que tuvimos habitualmente otros años. Daniel, ¿nos agarra más cansados esta segunda ola o tercera ola? ¿Es eso también lo que está incidiendo? Sí, nos agarra más cansados a todos. No hay que olvidar, José, que una de las definiciones que hizo quien impuso la palabra estrés, que fue Hans Selye en 1936, fue: el estrés es la medida del desgaste vital. Y todos los argentinos, acá y en todas partes del mundo, todas las personas tienen un estrés crónico sostenido en el tiempo. Ni que hablar de todo el personal de salud. Por eso aparece el estrés crónico, y una de sus formas particulares, sobre todo en los prestadores de servicios, me refiero al mundo de los trabajadores de la salud, a los médicos, enfermeros, etcétera, pero puede tomar a cualquier persona, es el conocido burnout o agotamiento. Agotamiento en la prestación de servicio, de estar quemados. Y eso tiene tres características, José. Uno es el agotamiento emocional. Y más de una persona que en este momento nos está escuchando dice: sí, yo tengo un agotamiento emocional. Tanta tensión sostenida en el tiempo que tengo agotamiento emocional. Segunda pata de las tres del quemado, del burnout, la despersonalización. Y eso juega en contra de comunicarse con la otra persona. La despersonalización es cuando uno pierde la relación emocional con el otro en su tarea cotidiana. Segundo elemento del burnout o el síndrome del quemado. Y el tercero es una disminución en la capacidad de toma de decisiones, por inmovilidad, por incapacidad racional de tomar decisiones. Cuando se dan esas tres cosas, disminución de la sensibilidad emocional, por un lado, cuando se da despersonalización y disminución de capacidad de toma de decisión, es cuando hablamos de burnout. Hablando, déjame que te diga, complemente algo de lo que dijo el doctor López Rossetti. Esto es lo que está ocurriendo con los trabajadores de la salud que están en la primera línea. Claro. Y a diferencia, así como por un lado uno conoce más de la biología del virus, inclusive del manejo clínico de los pacientes críticos respecto a cómo estábamos hace un año, uno de los grandes problemas es el desgaste emocional de los médicos, enfermeras, de todos los trabajadores que están en contacto con los pacientes, y todas estas cuestiones que mencionó el doctor López Rossetti. Y esto es uno de los grandes desafíos para enfrentar la segunda ola. ¿Cómo hacer para que nuestros trabajadores de la salud, que se han matado durante todo el año pasado y este año, puedan sobrevivir y resistir adecuadamente? Y hay que pensar seriamente en políticas de protección, que no solamente se trata de los equipos de protección personal, en incentivos, en trabajar para que tengan periodos, de descanso, rotaciones, mayor ingreso económico. Claramente hay que considerarlo. Hay una cuestión que quedó picando y muy breve la respuesta, Rubinstein. ¿Hay otros países que, como la Argentina, tienen sus datos en papeles? Digo, ya a esta altura, 2021, ¿cómo puede ser que no tengamos tecnología aplicada a la salud? No es que están mucho, no solamente. La Argentina ha progresado muchísimo en cuanto a la digitalización de su sistema de información. Inclusive en nuestra gestión hubo un enorme avance al respecto. Pero todavía, por la misma organización federal de nuestro sistema de salud y del país, muchos de los registros están en manos de cada provincia. Muchas veces son sistemas paralelos, que a veces son muy difíciles de interoperar. Ese es el mayor desafío. Y muchos todavía están en papel. Gracias por venir, Rubinstein. No, gracias a vos. López Rossetti, la otra cuestión tiene que ver con lo que nos pasa hoy también en los empleos, ¿no? Me contaban algunos maestros que tienen problemas con su familia, que por ahí no es cuestión de la burbuja, pero en su familia alguien tiene COVID y por eso no puede trabajar. O del otro lado, desde el lugar del empleador, si tenés una entidad educativa, faltan 2, 3, 4 maestras y eso exige mayor compromiso por parte de la gente. ¿Cómo es ese equilibrio y cómo hace uno desde los dos lados del mostrador para contener? Bueno, eso es parte del estrés psicosocial que se está viviendo. Es decir, existe, José, una sobrecarga sobre el sistema laboral en todos los órdenes, claro está. Y lo que decía el doctor Rubinstein recién, en el personal de salud. E incluso cuando hay estrés, hay más cantidad de errores. Hay una curva muy bien estudiada, José, que se llama curva de Yerkes-Dodson.
Y eso indica que a mayor estrés, mayor eficiencia. Pero en algún momento más estrés es menor eficiencia. No sé si me explico. Clarísimo, ¿eh? Súper claro, Daniel. Muchas gracias por esta charla, gracias por habernos recibido. Sabemos que no abrís tanto las puertas de tu casa, así que lo valoramos doble. Un placer haberte tenido. Gracias, José, y quisiera pasar un pequeño aviso. El día miércoles es el Día Mundial de la Salud y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, como todos los años, tenemos actividad y nos toca exponer sobre la salud. Está abierto a la población. Quien entre a la página de la universidad, que es www.fmed, Facultad de Medicina, fmed.uva.ar, a las 13 horas, una cantidad de profesores de la facultad, el doctor Damín, el doctor Geffner, a mí me toca a las 18 horas, vamos a exponer abiertamente sobre pandemia, estrés y distintos temas. El doc más viral, ¿eh? ¿A cuántos de nosotros nos llega vía WhatsApp cuando receta, y no siempre es científico, ¿no? Tiene que ver con el ánimo. Abrazo, doc. Gracias por llamar, muy amable. Habló Nicolás Kreplak.